Advertencia: para mostrar todas las mecánicas es necesario mostrar el primer juicio, al igual que en el video anterior, y detalles específicos del primer Danganronpa serán mencionados. Monokuma podía ser un psicópata asesino, pero al menos él tenía carisma. Sí, mejor así. Si nunca te volvemos a ver será mejor para todos. Este es el origen de las especies y hoy veremos... Dangan Island. Parte del problema de hablar de secuelas es que poco o nada me queda para decir en esta categoría. Ya he cubierto la historia de la compañía y marca en el pasado, así que lo mucho que puedo aclarar es la versión de la que estamos hablando. Después del inesperado y rotundo éxito del primer Danganronpa, una secuela se anunció y lanzó a los 2 años, lanzada no solo como Danganronpa, sino Super Danganronpa 2, que prometía regresar a las mecánicas del original, pero mejorando todos los aspectos, y trayendo un nuevo elenco de Ultimates, esos estudiantes con super talentos. Otros 2 años pasaron para que las versiones mejoradas de Danganronpa 1 y 2 para el Vita llegaran a América, y a pesar de ser un título en una consola no muy popular, y con un título tan japonés, de hecho vendieron muy bien, al punto que más versiones se lanzaron en el mercado occidental. En el caso que nos compete hoy, este es Danganronpa 2, Adiós Desesperación, la versión de Steam que nos regresa a la vida diaria de asesinatos de Monokuma. ¿Qué es esto y dónde está mi oso asesino? Hajime Hinata es un estudiante recién admitido a la Academia Kibogamine. En su primer día al dirigirse a las puertas de la academia, que solo acepta a los máximos exponentes de cada área, pierde el conocimiento y al despertar, se encuentra con el resto de su curso, que sufrió lo mismo. Cuando las cosas ya se estaban poniendo demasiado similar a la entrega anterior, las paredes del salón se caen, revelando una playa, y en lugar de encontrarse con el demente director Monokuma, el grupo es saludado por Usami, una tímida coneja que solo habla de amor y compasión. Aunque Hajime, que no recuerda su don, y Nagito Komaeda, el máximo estudiante suertudo, tienen algunas sospechas sobre los eventos, el resto de la clase lo acepta rápidamente. Usami les explica que es un viaje de clase, como parte del currículo de la academia, con la intención de fortalecer los vínculos del grupo. La vida diaria isleña ha iniciado. Esto es Dangan Island, y esto no fue lo que compré. Aún así, el juego de verdad comienza, y la fase de exploración te manda a conocer a todos tus compañeros, coleccionando fragmentos de esperanza cada vez que te acercas a ellos. Al coleccionar uno por cada estudiante, Usami felicita a la clase, y de regalo les ofrece trajes de baño para que jueguen en la playa. Ante la pacífica imagen, Hajime, el único paranoico que queda, decide dejar sus preocupaciones y unirse al grupo en sus vacaciones. Si fuera así de sencillo. Una tormenta aparece de la nada, y en el parque central los estudiantes se enfrentan a su nueva realidad. Un oso de peluche llamado Monokuma aparece y roba la autoridad de Usami, cambiando las reglas del viaje. La vida diaria de la isla se convierte en la vida diaria de asesinato. La única manera de salir de la isla es matar a otro estudiante sin ser descubierto, y el armamento y amenazas de Monokuma dejan claro rápidamente que es una situación muy real. Aunque cierta cara familiar declara rápidamente que no permitirá ninguna muerte, ¿qué tan cierto puede ser esto? ¿Cuánto falta para que la esperanza de Kibogamine sucumba ante la desesperación de Monokuma? ¿Y qué exactamente fue el suceso más trágico de la historia de la humanidad del que siguen oyendo? La división de fases en Dangan 2 es básicamente idéntica. Hay escenas fijas al iniciar cada capítulo con su estilo de novela visual, donde todo el elenco habla lo sucedido y queda claro el enfoque que seguirá la historia. Luego están los eventos de tiempo libre, donde puedes pasar tiempo con tus compañeros para conocer más de ellos, y si completas sus eventos, obtendrás una habilidad para los juicios. Al igual que en el original, esta es la principal manera de encariñarse con el elenco, y de la misma manera, sigue sin haber suficiente tiempo para completar todos los personajes. Cualquiera puede morir, en cualquier momento. Decidir con quién vivir tiene tanto más peso como el quién va a morir. Entre las escenas y la fase libre puedes explorar la isla, y es aquí donde inician los problemas. Navegar la isla de Yaoberwood, donde se ubica el juego, no es agradable. En interiores los controles son idénticos al Dangan anterior, pero en las islas es más un estilo de plataformero, que realmente no cumple ninguna función. Moverse de isla a isla es incómodo, y el juego parece saberlo, ya que aunque hay maneras de viajar más rápido, también te da un minijuego que cuenta tus pasos, para que camines de verdad. Y aún así, realmente no tiene mayor recompensa. En el original, observar todo era algo de segunda naturaleza. Todo podía dar pistas sobre el crimen o el ambiente en sí. En el segundo, los únicos secretos a descubrir son los muñecos Monokuma, que están en el ambiente, no en los puntos de interés. Así que no tienes razón para revisar todo objeto como si fueras un obsesivo. En sí hay muchos menos objetos que investigar, y por extraño que suene, siendo mucho más grande,
La isla de Jabberwock se siente mucho más limitada que la Academia Kibogamine. Esto es un problema cuando inicia la etapa de investigación. Al suceder un asesinato deberás buscar pistas para descubrir el verdadero culpable. Y si bien en el original también era un asunto inflexible, donde era imposible perder pistas o avanzar sin revisar cada esquina, el juego te tenía entrenado para hacer eso en todos los cuartos, aun si no había un asesinato. Aquí no es lo mismo, y por ende se siente como un proceso muy artificial. Al final de estas etapas llega la principal sección de gameplay, el juicio, donde deberás presentar tus argumentos para llegar a la verdad con todos tus compañeros. Los juicios se dividen en varias secciones, pero la columna vertebral son los debates. Todos exponen sus opiniones con prisa, y tus evidencias se convierten en balas con las cuales disparar a los argumentos de la clase. Pero Hajime, a diferencia de Naegi, tiene la opción de refutar o estar de acuerdo para avanzar las conversaciones. Sonará como algo menor, pero hace del proceso uno mucho más natural. Entre esto habrán secciones donde te pedirán mostrar evidencia específica o minijuegos, pero eso también tiene sus fallas. Hay dos instancias específicas que me desesperan. Una es en el minijuego de armar la frase. Puede que sea un error de traducción, pero en el primer caso hay unas 4 maneras distintas de armar la frase coherentemente, y solo la que no tiene lógica es la correcta. Y en ese mismo sentido arbitrario, algunas presentaciones de evidencia no tienen lógica. Otro caso requiere que relaciones dos eventos. Para esto hay 4 elementos principales: 2 fotos, un elemento presente en ambas y el mensaje que explica todo. Cada uno de estos 4 son una evidencia separada, pero cuando le atinas, Hajime menciona los 4 para explicar la situación. Aún así, solo una de esas se puede presentar como la correcta, por el simple hecho que las mecánicas están limitadas a una sola opción. Los minijuegos... En el primero me encantaron porque eran una manera de mantener la sensación de prisa y desesperación, y son una manera larga y lenta de presentar pistas evidentes. Hay 4 principales: una carrera de jet ski que aparece salida de Sonic y no tiene ninguna conexión lógica, pero alarga el juicio de manera arbitraria. El juego de adivinar mejorado, que ahora solo logra ser unas 10 veces más lento y desesperante. El juego de cortar argumentos y el de ritmo. Los 2 finales de hecho sí son rápidos, pero en lugar de ayudar terminan contradiciendo el mensaje. En ambos el punto es que Hajime está racionalmente contrarrestando los puntos de alguien que está hablando sin pensar, pero la naturaleza de los juegos te obligan a que realmente no veas qué están diciendo, así que terminas ganando solo porque gritaste más rápido. La presentación del crimen completo, de hecho, es de las pocas cosas que son innegablemente superiores. Reduce la cantidad de escenas que te dan, haciéndolo más preciso y rápido. Y en lugar de sentirse como un añadido frustrante que te impedía continuar, ahora es una parte divertida del proceso. Danganronpa 2, Adiós Desesperación, es muy aparentemente un repintado del primer juego, al menos en sistema y entornos, y el guion está muy consciente de ello, por lo que lo aprovecha. Desde el primer minuto se ve. Las posiciones que Naegi y Kirigiri tenían se invierten. Ahora controlas al máximo talento desconocido, Hajime, mientras tu ayudante principal es el máximo suertudo, Nagito Komaeda. Y las diferencias que esto causa en los juicios e investigaciones son aparentes. El elenco del primer Danganronpa eran arquetipos llevados al máximo. Aquí en primera instancia son lo mismo, pero terminé invirtiéndolo. El tipo super musculoso no es un luchador, de hecho solo es un entrenador. La princesita, de hecho, tiene los pies más pegados a la tierra de lo que cualquiera espera. El tipo Chunibyo, que habla de las artes arcanas, cría hámsters. Como resultado, nadie es realmente lo que esperas, y esto termina en un elenco más desarrollado y llamativo que su antecesor. Además, si bien hay muchos paralelos entre los eventos que sufrió Naegi y los que está experimentando Hajime, también hay muchas veces donde esa sensación de que ya sabes qué sucederá se voltea de cabeza tanto para el jugador o el elenco. Uno de los grandes giros de la primera entrega es que las memorias del grupo habían sido manipuladas. Aquí Monokuma lo deja claro desde el inicio prácticamente. Togami de alguna manera está involucrado de nuevo en el caso, pero su manera de enfrentarlo es muy diferente. Y si bien Monokuma siempre había sido un personaje con un tenue concepto de la realidad, esta vez genuinamente parece que te estuviera hablando directamente. Había olvidado que esta categoría siquiera existía. Como la versión mejorada de Danganronpa 2, la edición de Steam incluye ciertos modos extra. Un minijuego de Osami que oscila entre patéticamente sencillo y el infierno en la tierra. Una copia de la novela Danganronpa If tras terminar la campaña principal. Y el modo isla. El modo isla es una manera de completar los eventos libres que no obtuviste en el modo principal, y representa lo que hubiera pasado si el viaje se hubiera realizado sin la intervención de Monokuma. Se divide en 2 partes principales. Un minijuego de recursos donde obtendrás materiales para crear objetos para Usami y el tiempo libre, donde puedes acercarte con tus compañeros e invitarlos a salir, en eventos románticos a través de la isla. No son la gran cosa, y al mismo modo te admite que es un añadido sin muchas sorpresas, pero algunas de las reacciones son divertidas. Y si sales lo suficiente con los personajes puedes desbloquear nuevos finales.
Aunque igual solo un final importa. Danganronpa 2 Adiós Desesperación es un caso muy extraño. Casi que no tengo nada bueno que decir sobre los cambios a la jugabilidad, pero en el otro extremo no hay mucho de qué quejarme respecto a la historia. Danganronpa 2 es una narrativa sin huecos en sí, todas las cosas encajan, las pistas están presentes, los momentos están bien llevados y la ejecución nunca destiñe, lo que resulta en una historia muy orgánica, de cierta manera demasiado orgánica, al punto que casi parece una obra pasiva en vez de activa, y todo es tan coherente que sin importar lo absurdo que pasara, mi reacción siempre fue un calmado, ah, tiene sentido. Danganronpa 2 no es de ninguna manera un mal juego, hay casos increíbles, los misterios son todos buenos y el elenco más que justifica la experiencia. Y aún así, cuando veo lo que funcionó y lo que no funcionó, no puedo evitar sentir que Spike no terminó de entender que fue la fórmula que hizo del juego de Naegi un éxito. Danganronpa 2 Adiós Desesperación puede ser en ciertos momentos una mejor narrativa que Danganronpa 1, pero creo que al final del día la historia que tomó lugar dentro de la Academia Kyuubi Gamine simplemente resulta un juego más divertido.